Hello, my name is Chafi Santiago Guerrero Guevara. In this video, I will explain the solution of the exercise from task 2 of the differential calculus course. Thank you very much. Bueno, en este primer ejercicio voy a exponer el primer ejercicio de la tarea número 2, que es la exploración de funciones de varias variables y diferenciación. Y estoy bajo el literal A. Entonces aquí tenemos el enunciado, pero voy a pasar de una vez a la solución, en el que al comienzo pues inicié agregando la curva y el punto en GeoGebra, y luego pues aquí tenemos la parametrización de el vector r con respecto a t, que es igual a 2 coseno con respecto a t, 2 seno con respecto a t, y está definida para 0 menor o igual que t o menor o igual que 2pi. Entonces identificamos cada componente, el primer componente, que es 2 coseno de t, y quedaría que es x con respecto a t es igual a 2 coseno de t. Bueno, el segundo componente y con respecto a t es 2 seno de t, y el tercer componente pues que el z con respecto a t sería t. Entonces primero hallamos el vector velocidad, y este lo hallamos derivando cada componente de la función vectorial. Entonces la utilizamos la siguiente fórmula, que nos dice que el vector velocidad es igual a la derivada del vector anterior. Entonces hacemos la derivación, y esto nos da que el vector velocidad es menos 2 seno de t con respecto a t, 2 coseno con respecto a t y 1, haciendo las derivadas. Hallamos ahora el vector aceleración, y el vector aceleración se obtiene derivando el vector velocidad que hallamos anteriormente. Entonces también hacemos las derivadas de esto, y sabemos que entonces las derivadas de este nos dan el vector de aceleración, y este es igual a menos 2 coseno de t, menos 2 seno con respecto a t, y 0, porque al final se nos da 0. Entonces listo. Hallamos la magnitud del vector velocidad, y la magnitud del vector velocidad es tomar el vector anterior y elevar todos sus componentes al cuadrado y agregarlos en la raíz cuadrada, y sacarle raíz cuadrada, que esto lo reemplazamos por el vector, y aquí sí nos quedaría. Luego de esto elevamos cada término al cuadrado, y esto nos da los resultados de cada uno, que es menos 4 seno al cuadrado con respecto a t. El de 2 coseno, de 2 coseno al cuadrado nos da 4 coseno al cuadrado de t con respecto a t, y 1 al cuadrado pues nos da 1. Entonces esto nos quedaría que el vector es igual a 4 seno al cuadrado con respecto a t, más 4 coseno al cuadrado con respecto a t, y más 1. Ahora factorizamos y buscamos el factor común de estos, que en este caso pues es el 4. Entonces colocamos el 4, y pues entre los paréntesis dejamos el seno al cuadrado de t más el coseno con respecto a t más el 1. Y pues aquí tenemos en cuenta la identidad trigonométrica, que es que seno al cuadrado más coseno al cuadrado siempre nos va a dar 1. Entonces por eso multiplicando esto, el 4 por el 1 pues nos va a dar 1 más el 1, y obtenemos que la magnitud del vector es igual a raíz de 5. Ahora hallamos el vector tangente unitario, y la fórmula del vector tangente unitario es el vector tangencial es el vector velocidad por su magnitud, dividido por su magnitud. Entonces reemplazamos, y aquí tenemos el vector velocidad y su magnitud, hacemos la división, y esta la tenemos que hacer componente a componente. Aquí ya está esto dividido componente a componente. Hallamos el vector, ahora con este podemos empezar a hallar el vector normal, pero antes de hallar el vector normal, que está bajo esta fórmula, tenemos primero que derivar el vector tangente, y haber derivado el vector tangente y haber hallado su magnitud para poder hallar el vector normal. Entonces derivamos el vector tangente, y este nos da como resultado que el t con respecto a t es igual a menos 2 seno de t sobre raíz de 5, 2 coseno con respecto a t sobre raíz de 5, y 1 sobre raíz de 5. Entonces, haciendo las respectivas derivadas de cada uno, la derivada de menos 2 seno de t sobre raíz de 5 pues nos da menos 2 coseno de t sobre raíz de 5. Y así sucesivamente con las demás hacemos las derivadas, como ya hemos hecho en cursos anteriores. Pues aquí ya hacemos la derivada de menos 2 coseno, y nos da esta. Y también la derivada de 1 sobre raíz de 5 pues nos va a dar 0, porque es una constante. Ahora entonces
hacemos la derivada del vector tangente, la cual nos da esto como resultado. Seguidamente ahí sí calculamos la magnitud del vector tangente, muy similar a la parte de atrás a los puntos anteriores, con la misma fórmula, y hacemos el reemplazo, agregamos en la raíz y elevamos al cuadrado, y pues realizamos el procedimiento que esto nos va dando estos, factorizamos, y esto nos da raíz de 4 por coseno de 2 con respecto a t sobre 5 más seno de 2 por respecto a t sobre 5. Y aquí también utilizamos la identidad trigonométrica, que es de coseno al cuadrado más seno al cuadrado, pues siempre nos va a dar 1. Entonces pues multiplicamos el 4 sobre el 4 dividido 5 por el 1, y esto nos da 4 sobre 4 quintos, o 2 sobre raíz de 5. Ahora la magnitud del vector tangente pues es 2 sobre raíz de 5. Entonces ahora con los resultados que obtuvimos anteriormente ya podemos reemplazar en el vector, o sea, podemos reemplazar para hallar el vector normal. Y aquí pues tenemos la fórmula, hacemos el reemplazo del vector, de la derivada del vector tangente por la del, se me fue por el cálculo de la magnitud del vector tangente. Y esto nos da que, haciendo el reemplazo, pues aquí tenemos, dividimos componente a componente, o sea, distribuimos los términos y nos quedaría así. Y aquí hacemos ley de oreja, y con esto nos quedaría que la normal, al hacer la ley de oreja, es n, o no, el vector n con respecto a t es igual a menos coseno de t, menos seno de t y 0. Ahora hallamos el vector binormal, que este se obtiene con el producto cruz. Entonces aquí tenemos la fórmula del producto cruz y tenemos que formar el determinante, el cual lo hacemos así en filas y columnas con I, J y K. Y pues primero entonces tachamos la fila I, y operamos entre la J y la K en producto cruz. Entonces este por el 2 menos el 2 coseno con respecto a t sobre raíz de 5 multiplicado por 0, y el 1 sobre raíz de 5 multiplicado por el menos seno con respecto a t. Así planteamos todas las multiplicaciones, y vamos realizando las multiplicaciones, hacemos las multiplicaciones que están internas dentro de los paréntesis, y vamos simplificando. Aquí operamos, hacemos las multiplicaciones, hacemos factorización también, y seguidamente aquí también sacamos el factor, usamos la identidad trigonométrica también para realizar esto, por la misma que nos dice que seno al cuadrado más coseno al cuadrado siempre nos va a dar 1. Entonces aquí la tenemos, que multiplicando esta por el 1 pues igual va a dar igual 2. Y entonces por lo tanto el vector binormal pues nos da como resultado que es seno de t sobre raíz de 5 más menos coseno de t sobre raíz de 5 y 2 sobre raíz de 5. Y pues tenemos la pregunta realizada a ChatGPT, que nos dice que la curvatura de una curva, cómo se interpreta geométricamente, y cuáles son las fórmulas más comunes para calcular a partir de una parametrización vectorial. Y la respuesta es que la curvatura es una medida que indica qué tan rápido cambia la dirección de una curva en un punto determinado, y geométricamente representa qué tan doblada está la curva en ese punto. Una curva con mayor curvatura cambia su dirección más rápidamente. Para una curva definida mediante una función vectorial r con respecto a t. Y la otra pregunta es qué significa parametrizar una curva por longitud de arco, y cuál es el procedimiento general para hacerlo. Y pues nos dice que parametrizar una curva por longitud de arco significa describir la posición de los puntos de la curva utilizando como parámetro la distancia recorrida sobre la curva desde el punto inicial. Para hacerlo, primero se calcula la longitud del arco mediante la integral de la magnitud del vector velocidad, y luego se utiliza la longitud como nuevo parámetro para expresar la función vectorial de la curva. Este tipo de parametrización es útil como parámetro y representa directamente la distancia recorrida sobre la curva. Y pues aquí tengo también ya el ejercicio todo agregado en GeoGebra, con todo su tangente, su normal y su binormal. Y aquí podemos apreciar todos los vectores, aunque pues por el tamaño de la imagen no se aprecia bien. Muchas gracias.